Entonces, vamos a comenzar a ver, a conocer las herramientas que se utilizan para el análisis cualitativo de datos. Y para ello vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a hacer a través de todo el módulo, un ejemplo de investigación científica con enfoque cualitativo. Y cada uno va a hacer su investigación. Comenzamos. Vamos a hablar sobre el estilo de los investigadores cualitativos. Ahora, en este módulo, ustedes se han convertido en investigadores cualitativos. ¿Ya? Son investigadores cualitativos, porque cada uno va a hacer una investigación cualitativa. Ahora, los investigadores cualitativos, ahora ustedes que se han convertido en eso, tienen estilos de investigación bastante diferentes, para no mencionar sus distintos talentos y cualidades. De manera que una estandarización de métodos solo limitaría y aún frenaría los más grandes esfuerzos de los investigadores sociales. Es decir, no hay un método para decir así se tiene que hacer una investigación científica con enfoque cualitativo. Sin embargo, vamos a hacer una aproximación con el método científico. Comenzamos hablando del método científico, el cual ya lo hemos mencionado. Entonces vamos a utilizar el método científico en la investigación cualitativa. Esta es la principal herramienta para la investigación cualitativa. ¿Y qué es el método científico? Se define como el camino a través del cual se alcanza un fin. El método científico es un procedimiento que ayuda a obtener conocimiento sobre un determinado tema. La investigación científica tiene como base al método científico básico, el cual hasta un niño lo aplica. Vamos a ver cómo lo aplica el niño. Un niño, por ejemplo, observa con curiosidad, ¿qué es esto? ¿Qué será? ¿Ya? Lo mira con mucha curiosidad. Entonces, ahí comienza la investigación. Ahí el problema del niño es que no sabe qué es eso, y para él es un problema. Él quiere saber qué es, pero no se lo puede, no, con solo mirarlo, no puede dar una explicación de qué es eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Va a realizar una exploración inicial, va a probar a ver qué es. No, primero realiza una exploración inicial, lo agarra, lo mira, todo eso, ¿no? Todo eso. Lo mira, ¿y qué será? ¿Es terso, es suave, es duro, etcétera, etcétera? Esa es lo que se llama exploración inicial. Y después comienza a recolectar los datos, a observar, a masticarlo, lo lleva a su boca, lo mastica. Y luego viene el cuarto punto, que analiza los datos obtenidos, codifica, los saborea. Por último, va a revelar el descubrimiento, va a decir, creo que es algo así, correcto. O sea, va a revelar la hipótesis. Esa es su hipótesis. Es algo dulce y está hecho de tal y tal cosa. Es su hipótesis. Y luego va a comparar el resultado, va a hacer un reporte de lo que ha obtenido y ha obtenido una hipótesis sobre lo que es ese producto que hay en el suelo. ¿Ya? Entonces, ese es el método científico conocido por un niño. Nosotros vamos a seguir todos estos pasos del método científico. Es importante, por si hacen una investigación científica con enfoque cualitativo, aquí hay una ruta a seguir, cuáles son los pasos, pero nosotros solamente vamos a hacer un pequeño ejemplo, más que todo para mostrarles cómo utilizar las herramientas. Bien, comencemos entonces por el primer paso del método científico, el problema y el objetivo. La pregunta primera, ¿cuándo surge una investigación cualitativa? Entonces, estamos hablando de una generación de la idea. Surge cuando el investigador encuentra un escenario problemático cuya problemática no puede describir ni explicar, porque carece del conocimiento teórico suficiente para comprender los fenómenos sociales, educativos o psicológicos involucrados. Entonces, decide realizar una investigación científica con enfoque cualitativo. El interés acá no es medir las variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entender el fenómeno. También puede suceder que el fenómeno puede ser que es muy difícil de medir o no se ha medido antes en estos casos, ¿no? Vamos con un ejemplo general, ejemplos generales.
Se quiere explorar el significado de las experiencias y los valores humanos, es decir, hablando de valores humanos queremos explorar, a ver, qué es lo que piensa, o sea, qué es lo que piensa el ser humano, cuáles son los valores que más aprecia, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas, y es algo que hay que entender, no se puede, no se puede cuantificar. O también explorar el ambiente natural en que ocurre cualquier suceso o fenómeno natural o social, o explorar el punto de vista individual de las personas. Vamos a un ejemplo específico. Y este es el ejemplo que vamos a hacer durante este módulo, y ustedes van a hacer un ejemplo similar también. Entonces, el ejemplo, acá el problema que hemos encontrado es que se quiere analizar la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en el aula y su efecto sobre los actuales procesos de aprendizaje. Esa fue una investigación de hace 4 o 5 años, después vino la pandemia, perdió vigencia, pero ahora, después de la pandemia, otra vez he escuchado que hay algunas prohibiciones, no solamente incluso aquí en Bolivia, sino en algunos países de Europa que quieren prohibir la utilización del teléfono celular en aula. Entonces, ¿es conveniente o no? Ese es nuestro problema. Y vamos a analizar nosotros esa conveniencia. Ahora, ustedes pueden, vamos a hacer conmigo lo del teléfono móvil en aula, pero ustedes pueden hacer otra investigación similar. Ya, por ejemplo, es conveniente utilizar el software XX en mis clases de contabilidad, por ejemplo, o en clases de matemática, es conveniente utilizar el software Derive, por ejemplo, en las clases de matemática, etcétera, ¿no? Bueno, antes de cualquier investigación, lógicamente, vale la pena mencionar de que la revisión previa de la literatura juega un papel muy importante, ¿no? Antes de abordar cualquier investigación, ustedes tienen que verificar si el problema ha sido previamente investigado o tener algunos antecedentes sobre él que reflejen todo lo hecho anteriormente. Tienen que analizar propuestas teóricas que existen para abordar el tema o conocer diferentes maneras de pensar y abordar el planteamiento del problema, ¿no? Pueden a través de la literatura detectar conceptos claves que no se habían pensado o nutrirse de ideas en cuanto a métodos de recolección y análisis de datos respecto de cómo les han servido a otros investigadores, además de mejorar el entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones, o tener en mente los errores cometidos anteriormente por otros investigadores. ¿Ya? Y al finalizar la investigación, la literatura previa o referencia se utiliza para contrastar los resultados. Es decir, todo lo que han leído y todo lo que les ha interesado, todo lo que les ha servido, ustedes pueden hacer una recolección de todo eso, de todas esas publicaciones. De todas esas publicaciones, entonces van a extraer y recopilar información relevante y necesaria para plantear el problema, y esa información va a ser nada más ni nada menos que su marco referencial teórico. Del problema. El planteamiento del problema es el momento en el que se define qué es lo que se quiere comprender del fenómeno observado, es decir, se afina y estructura formalmente la idea de investigación. El planteamiento del problema es el punto de partida del conocimiento científico. A modo de formulación de problema, se podría decir que se carece del conocimiento teórico suficiente para determinar si la utilización del móvil en clase se convierte en una amenaza o no. Entonces, ya estamos en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, en esta investigación científica, con enfoque cualitativo, va a ser la utilización del móvil. Entonces, nuestro planteamiento del problema en este ejemplo sería el siguiente. ¿Es el móvil el gran villano en clases? Dice que muchos colegios y profesores consideran este pequeño aparato como una amenaza. Y yo pensé que después de la pandemia no iba a ser tan así, pero sí, otra vez he escuchado hablar algo, no en la misma magnitud que antes de la pandemia. Entonces, consideran este pequeño aparato como una amenaza, aunque quizás pueda convertirse en un aliado con múltiples utilidades si se establecen estrategias pedagógicas para utilizarlo. Excelente. Buen planteamiento. Entonces, luego de eso, ya tenemos el planteamiento, ya tenemos el problema,
y luego tenemos que inmediatamente ver cuál va a ser el objetivo de nuestra investigación. Ya, para formular el objetivo, sabemos que tienen que utilizar un verbo, un qué y un para qué. El verbo inicia con un verbo infinitivo que comunique la acción que se llevará a cabo para comprender el problema o fenómeno. Fíjense ustedes en una investigación con enfoque cualitativo, los verbos que se utilicen. Se utilizan describir, entender, desarrollar, analizar el significado de, descubrir, explorar, indagar, revelar. Mientras tanto, enfoque cuantitativo se dice calcular, comparar, determinar, ¿ya? Aquí no. Aquí se utilizan estas palabras que dan idea de un enfoque cualitativo. Luego tienen que describir, entender, etcétera. Por ejemplo, entender, luego se indicará qué se pretende hacer. Puede ser esto, por ejemplo, entender las funciones o entender las probabilidades o describir los retrocesos o explorar las opiniones, etcétera. El para qué, siempre un objetivo tiene que ser, ¿para qué vamos a hacer eso? Por ejemplo, para confeccionar, para controlar, para iniciar, para innovar, para mejorar, proponer, renovar, resolver, satisfacer, sugerir, etcétera, ¿no? La redacción siempre tiene que limitarse a frases cortas y concretas, esenciales y concretas. Un ejemplo, explorar, yendo a nuestro ejemplo del teléfono móvil en habla, explorar las opiniones de profesores y expertos en educación sobre la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en aula para proponer acciones que controlen su efecto sobre los actuales procesos de aprendizaje. Bien, vamos a hacer entonces una exploración inicial. Entonces, ya tenemos el planteamiento del problema y ya sabemos cuál es nuestro objetivo. Ahora vamos a hacer la exploración inicial. Es la que se realiza con el fin de familiarizarse con el tema en cuestión y conocer con mayor profundidad el terreno que se está pisando. Esta exploración inicial permite recolectar y analizar datos preliminares para definir el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo o campo es el lugar donde se realiza la recolección de datos. Ejemplos generales. Primero tenemos que identificar los tipos de datos a recolectarse y en quién o quiénes se recolectarán. Y se hace una preselección de la muestra. Se determina cómo, cuándo y dónde se recolectarán los datos. Por ejemplo, bueno, se define luego el papel que desarrollará el investigador. Ejemplo específico. Los datos a recolectar serán las opiniones de profesores y expertos en educación, quienes serán entrevistados por el investigador, que se constituye en el instrumento de recolección de datos. Y luego viene, una vez que ya hemos definido qué es lo que vamos a preguntar, dónde vamos a preguntar, ya viene la recolección de datos. ¿Qué datos se van a recolectar? Son las opiniones de los participantes, es decir, datos no estructurados difíciles de medir. Las opiniones se recolectan mediante entrevistas, por lo general abiertas, las cuales se basan en una guía general de contenido. El entrevistador puede manejar el ritmo, la estructura y el contenido de la entrevista. No se miden variables, es importante. La investigación cualitativa se basa ante todo en el proceso mismo de recolección y análisis de los datos. Ejemplo, este es el ejemplo. Aquí está la esencia de la investigación cualitativa. Se realizan las entrevistas a profesores y expertos en educación 2.0 que responderán a la pregunta: ¿Está a favor o en contra del uso del teléfono móvil en aula? ¿Y por qué? Esa a la obra con la actividad 1. Vamos a hacer una tercera sesión luego de que se cumpla el tiempo para que les indique qué es lo que tienen que hacer. Primero, problema. Cada uno tiene que encontrar un problema para la investigación. Segundo, ¿cuál va a ser el objetivo de la investigación? Tercero, los datos recolectados tienen que transcribir de entrevistas de opiniones de expertos. Ese es el trabajo que van a hacer. ¿Ya? Voy a continuar con el ejemplo. En la plataforma he puesto un ejemplo de la recolección de datos que yo he realizado para este ejemplo. Son entrevistas abiertas.